Saludos maestro, esta es mi exposición. Me tocó iniciar con los temas, me tocó Greta y Micenas, el juego del toro, que es un juego muy popular, cretense, era un juego de deporte profundo, popular en esa ciudad. Se dice que es probable que el juego del toro tuviera un origen mágico ritual. Esto se sostenía que cierto contacto con el toro favorecían a la fecundidad humana en el rito y iban evolucionando. Los juegos del toro no se pueden confundir con taurocastasis de tradición tesalia, porque el juego del toro era más acrobacia y los atletas usaban la fuerza del animal para realizar acrobacia y no tenían tanta destreza. Es decir, no se le hacía daño al animal, solo se usaba como una fuente de fuerza impulsora para ellos realizar sus acrobacias. Los juegos del toro alternaban con los, con los concursos atléticos de Grecia, que en Grecia era prácticamente, los juegos eran normal, correr, saltar, lanzar. Entonces, los juegos del toro alternaban con los juegos de Grecia. También, los juegos del toro consistían en ejercicio gimnástico que en lo que solamente se suponía que se ponía en riesgo el que lo practicaba. Es decir, el que se ponía en riesgo era el atleta que practicaba dicho juego, no el animal ni nada. Para, para iniciar el juego del toro, primero consistía en que deberían agarrar el animal en el campo. Es decir, se formaba una destreza entre varios atletas. Y también el toro en los cuernos se lo tapaban para evitar cualquier peligrosidad durante el juego. Les quiero hablar sobre Homero y la sociedad caballeresca. Que Homero fue una figura muy importante porque gracias a sus libros y a sus consejos de héroe, en los juegos y deportes se podría decir que fue el padre educador en el deporte en la antigua Grecia. Se podría decir que, por ejemplo, en la Ilíada es una colección más importante de datos sobre juegos y deportes en la época homérica. Es una de las más importantes. Me toca hablar sobre el tema de las épocas arcaicas y clásicas. Esparta, que tenía un sistema educativo impuesto, que los ciudadanos se formaban de acuerdo a normas obligatorias en la comunidad. Y en esta ciudad predominaba el deporte, entre ellos el atletismo. Pero no más tardar el siglo 550 a.C., se produjo un cambio social donde llegaron unos cuantos espartanos y aplicaron régimen militar. Es decir, le, le ponían normas y reglas militares a los niños, lo obligaban a hacer cosas que no querían. Sin embargo, en Atenas la educación fue diferente, se deja ya el régimen militar y se basa más en la cultura del ciudadano, su cultura, su personalidad, y se permite el sistema, o sea, se deja atrás el sistema espartano con régimen militar. En Atenas se enfatizaba mucho en el ejercicio físico. Los padres tenían derecho a procurar una buena educación en base a su situación económica que se encontraban. Buenas noches, mi nombre es Daniela Camilis y les estaré hablando de los intelectuales frente al deporte.
Platón en la República afirma que la educación ofrecía dos facetas, gimnasia para el cuerpo y música para el alma. Al igual que Platón y Sócrates, acepta la educación tradicional, pero introdujo algunas innovaciones. Una educación equilibrada y armónica del cuerpo y espíritu para formar hombres intelectuales. En el siglo V aparecen los nuevos sofistas que no eran filosóficos, sino que estos eran maestros de retórica y dialecta. Aristóteles defiende la práctica de la gimnasia y también la práctica de la educación física. Asegura la salud y también proporcionan destrezas en el manejo de las armas. La época helenística, la educación intelectual era más importante que la educación física. La cultura se consolida como el camino hacia la inmortalidad, ya que ésta libera las cadenas del cuerpo. En la época helenística, la educación tuvo mucha importancia. Solamente los gimnasios y la efebia solían ser fundados y financiados por la colectividad. En este caso, las escuelas eran financiadas por las aportaciones económicas de los alumnos. El gimnasio era el control del proceso educativo en la época helenística, por lo que se introdujo dos más en Atenas, siendo este en total 5. La primera es la academia, el liceo, el Sinosarges, el Diogeníos y el Ptolomeo. Muchas gracias por su atención. Buenas, mi nombre es Gadi Ramírez. En esta ocasión le voy a estar hablando de los juegos panélicos en la antigüedad, en la antigua Grecia. Los juegos panélicos eran el nombre que recibían el conjunto de 4 juegos diferentes celebrados en la antigua Grecia: los Juegos Olímpicos, los Juegos Píticos, los Juegos Nemeos y los Juegos Ísmicos. Estos juegos se celebraban en Olimpia cada 4 años. El primero en celebrarse eran los Juegos Olímpicos. Los otros 3 se celebraban después. Los Juegos Olímpicos y estaban organizados en una forma en que los participantes podían participar en los 4 juegos. Los participantes podían ser de cualquier parte del mundo griego, pero en especial tenían que ser ricos, ya que para el coste de su transporte, de su entrenamiento y el alojamiento era bastante costoso y no todo el mundo tenía el acceso de darse esos lujos. Los principales acontecimientos que se daban en aquella época era la carrera de carruaje, la lucha olímpica, el boxeo, el pancracio, el estadium y el pentathlón. A excepción de las carreras de carruajes, los demás juegos se practicaban desnudo. La historia escrita de los Juegos Olímpicos, esta se remonta al 776 a.C., pero realmente fueron varios siglos antes. Los otros 3 juegos se pueden ver, su historia se remonta al siglo VI a.C. Los griegos aprovechaban las ocasiones más importantes para los momentos más importantes para celebrar los Juegos Panélicos. Los Juegos Olímpicos tenían carácter deportivo y se celebraban cada 4 años en honor a Zeus, desde las competiciones más simples que solo duraban un día y luego evolucionaron hacia un programa deportivo que abarcaba los 4 juegos y
duraba alrededor de 5 días. Historia de Olimpia. Eh, Según la tradición de los primeros Juegos Olímpicos tuvieron lugar en el verano del año 777 a.C., fecha establecida por Hipias de Elía en su listado de vencedores olímpicos, pero no hay ninguna prueba que confirme esa fecha. La política y la cultura olímpica. Atenas, Esparta, Tebas, Argos y Corintio, entre otras, estaban siempre en enfrentamiento entre ellas y formando alianza pasajera. Olimpia sirvió de ejemplo a los demás los juegos sagrados, ya que cada 4 años se reunían miles de espectadores que sentían ser panhelínicos. Gracias a los Juegos Olímpicos, eh, se convirtió en un territorio de poder y con mucha riqueza, ya que allí se reunían con grandes figuras políticas, los atletas y los artistas también se concentraban en aquella ciudad de Olimpia. Eh, en aspectos culturales, los Juegos Olímpicos sirvieron para concentrar una serie de artistas y escultores que estos se daban cita en ese lugar. Los escultores se centraban alrededor de los competidores para así visualizarlo y esculpir su figura. La pintura y los dibujos en aquella época tuvieron un gran auge para esa vez. La religión o mitología de los festivales en Olimpia. Zeus abarca todos los aspectos de la naturaleza y de la vida humana. Es el principio de toda orden social, protector de la familia, protector de la salud y del valor, vengador de los crímenes y las muertes, protector de los extranjeros y de los mendigos y la hospitalidad. Rea en aquel momento era esposa de Crono. Cronos era el rey del universo en esa ocasión. Rea quedó embarazada de Crono y concibieron un hijo llamado Zeus. Zeus, al ella dar a luz, no se lo podía llevar a Crono, ya que Crono devoraba todo lo que se le llevaba. En vez de llevarle a Zeus, ella le llevó una piedra a Crono y Crono se la comió. Ella le cedió a Zeus a los curáteres y se fueron y ellos criaron a Zeus. Al momento de Zeus convertirse ya en un joven, en un señor, este vino y se enfrentó a su padre Crono y lo derrotó. Al derrotarlo, Zeus adquirió todos los poderes que tenía Crono y se convirtió en el rey del universo en aquella época. La mujer y el deporte. En Grecia, sobre todo en Atenas, no se permitía la participación ni la asistencia de las mujeres y los no griegos a los Juegos Olímpicos, salvo en alguna excepción. El castigo correspondiente al incumplimiento de estas normas podía ser la pena de muerte. Las mujeres tenían otros juegos paralelos a los de los hombres. Estas practicaban ese tipo de juego, pero con menos intensidad. En Esparta, sobre todo, se percataban o trataban de que las mujeres tuvieran más niños que niñas, ya que ellos se preocupaban para prepararlo para la guerra. Al ello
concebir niña también, ellos les permitían a las mujeres que realicen esos tipos de entrenamiento y se prepararan su cuerpo a través de competiciones para ejercer. Eh, Ellos decían que de una mujer vigorosa, una mujer con muchas fuerzas y que de un hombre con gran vigor también podrían procrear hijos muy fuertes. Y ellos utilizaban esa temática de unir las personas más fuertes para que procrearan hijos fuertes. Eh, Gracias, espero le haya sido de gran provecho mi intervención de los Juegos Olímpicos a través de la antigüedad, Grecia. Sabemos que los deportes han venido desarrollándose a nivel nacional e internacional y los Juegos Olímpicos tienen gran importancia a nivel mundial. Gran importancia también en la salud, en la economía y en todo. Cuando hablamos de deporte, el deporte abarca muchos aspectos fundamentales que le son de gran importancia para el hombre. Gracias por todo. Hasta aquí mi participación.